Práctica de bioingeniería, biomateriales, producción de bioplásticos. El uso de materiales desde los tiempos remotos se da desde la elaboración de utensilios en las civilizaciones. En los años 50, en la antigua Roma, Grecia y Egipto comenzaron a utilizar materiales naturales y no biológicos para tratar enfermedades y heridas. Un acontecimiento importante fue el uso de suturas que eran hechas a base de lino y otros materiales. El método consistía en cerrar las heridas de alto grado y para evitar las hemorragias. Asimismo, las civilizaciones mayas hicieron diferentes tipos de dientes a base de concha de mar, logrando lo que ahora se le conoce como osseointegración. A partir de estos acontecimientos parte la búsqueda de nuevas alternativas en materiales que contará como la biocompatibilidad en el cuerpo humano, con características biodegradables y absorbibles para implantes después de la Segunda Guerra Mundial. A finales de los años 60, los ingenieros contribuyen en el área clínica médica para la investigación en un campo destinado a los biomateriales en base a respuestas biológicas y encontrando biomateriales como los polímeros y algunas cerámicas, ya que reducía el riesgo a la hora de implantarlas al cuerpo humano. Los bioplásticos no es una sustancia como tal, sino que constituyen una familia completa de materiales con propiedades diferentes y aplicaciones específicas. Un material plástico está definido como bioplástico si es biobasado, biodegradable o si posee ambas cualidades. Los biopolímeros tienen propiedades físico-químicas y termoplásticas iguales a las de los polímeros fabricados a partir de petróleo, con la diferencia que una vez desechados se biodegradan. Ejemplo de biopolímeros microbianos. Los polihidroxialcanoatos son biopolímeros que algunos microorganismos acumulan como reserva de carbono y energía. Son producidos cuando hay limitaciones nutricionales en el medio. El sistema genético asociado con la producción de PHAs codifica para diversas proteínas formadoras de gránulos citoplásmicos. Ejemplo de biopolímeros de origen vegetal, polisacáridos. Son conocidos por su estructura compleja y diversidad funcional. La estructura lineal de algunos de estos polisacáridos es, por ejemplo, la celulosa. El celofán es una película regenerada de celulosa que se hace por un proceso viscoso. Ejemplos de biopolímeros de origen animal. Hidrocoloides, lípidos, grasas de origen animal y vegetal son usados en algunas formulaciones específicas en el recubrimiento de algunos alimentos. Estos proveen una buena barrera al O2 y CO2, pero no al agua. Sin embargo, tales películas se convierten en suplementos nutricionales en el recubrimiento de alimentos. Para poder saber qué tipo de biopolímeros por sus características físicas se pueden usar para fabricar bioplásticos y de esta manera saber cuáles son aptos y cuáles no, debemos de tener en cuenta que un bioplástico se refiere al plástico hecho de plantas u otros materiales biológicos en lugar de petróleo. Con esto podemos decir que un biopolímero tanto de origen animal, vegetal y microbiano pueden entrar en la categoría ya que cumplen con ser materiales o biológicos o vegetales. Pero si nos basamos en las características físicas, nos daremos cuenta que no solo los biopolímeros son óptimos, ya que hay ciertos polímeros sintéticos que también cumplen estas características físicas, las cuales son que sean biogénicos, es decir, que sean de origen renovable, que sean biodegradables en lo que se refiere a su funcionalidad y que sean biocompatibles, que se refiere a la compatibilidad orgánica. Para esto hay una clasificación, donde dependiendo de qué tan biogénico o biodegradable sea, se le puede considerar un bioplástico o no. Ejemplos aptos son los biopolímeros basados en almidón, en celulosa, en ácido poliláctico y los polihidroxialcanoatos. Y por parte de los polímeros sintéticos son el polibutileno succinato y la policaprolactona. Para esta práctica se requieren los siguientes reactivos: harina de arroz o harina de maíz, agua destilada, glicerina vegetal, crema protectora que contenga dióxido de titanio, vinagre blanco y colorantes de manera opcional. Se despeja y se limpia el espacio de trabajo apropiado. Se vierten 60 ml de agua destilada en el recipiente hondo de plástico
Posterior a ello se vacían 10 gramos de harina de arroz o de maíz en el mismo recipiente. Y se agregan 5 mililitros de glicerina. Se agregan 6 mililitros de vinagre blanco. Se agregan 6 gramos de protector solar con dióxido de titanio. Posterior a ello, se comienza a mezclar con una cuchara todos los ingredientes dentro del recipiente hasta obtener una mezcla completamente homogénea. La mezcla se realiza aproximadamente por 10 minutos hasta conseguir una mezcla homogénea como la que se muestra. Finalmente se le agrega un poco de colorante a la mezcla. Posterior a ello, la mezcla se vierte en la olla y se coloca a fuego medio, aproximadamente por 15 minutos, mezclándola continuamente. Mezclar hasta que se consiga obtener una mezcla pastosa de consistencia gelatinosa. Se debe conseguir una mezcla gelatinosa como esta. Una vez en el molde, se mete al horno a 65 grados centígrados por 1 hora o 2, dependiendo del tamaño de la mezcla. Resultados y discusión. Dentro del ingrediente que contiene a los biopolímeros se considera la maicena, ya que esta es la fécula o almidón del maíz. Este es una macromolécula organizada en capas compuesta de 2 estructuras poliméricas distintas, las cuales son la amilosa y la amilopectina. En la parte superior se puede observar la estructura de la amilosa y en la parte inferior de la amilopectina. Respecto al reactivo que desnaturaliza a uno de los biopolímeros y actúa como agente reticulante en este experimento, se considera que es el vinagre, específicamente el ácido acético, que es uno de sus componentes. Un agente reticulante es un compuesto que forma puentes de unión entre las moléculas poliméricas y es una sustancia que inicia o regula la unión intermolecular iónica o covalente entre las cadenas poliméricas. El vinagre es un tipo de reactivo químico cuyo pH se encuentra dentro del intervalo entre 2.4 a 3.4 unidades. El vinagre se obtiene oxidando biológicamente el etanol presente en una bebida alcohólica. Este proceso lo convierte en ácido acético o etanólico, que le confiere su olor característico. Si no se hubiera ocupado el vinagre como agente reticulante, se pudieron haber ocupado el formaldehído, el cual es un agente reticulante, el más utilizado, ya que tiene una gran eficacia. Por otro lado, se pudo haber usado el glutaraldehído, el cual es un compuesto químico estable, soluble en todas las proporciones en agua, alcohol y disolventes orgánicos. El agente plastificante de este experimento fue la glicerina, ya que esta es una sustancia que cuando se añade a un material le otorga propiedades como la flexibilidad, resistencia y hace que sea fácil de manejar. Otros tipos de agentes plastificantes son el dietilftalato, dimetil-ladipato y monometil-ladipato. Una de las ventajas del almidón para la fabricación de bioplásticos es que es el segundo biopolímero más abundante, tiene buenas propiedades mecánicas, es hidrosoluble y versátil, ya que se puede modificar químicamente. Por otro lado, las desventajas es que es un material muy sensible a la humedad, tiene elevada densidad y su procesado complicado por extrusión. Dentro de los conocimientos que adquirimos en esta práctica fue comprender de mejor manera todo el proceso de fabricación de un bioplástico y la función que tenía cada uno de los componentes utilizados en la práctica. Por otro lado, observamos de manera práctica el cómo es que se fabrica un bioplástico a partir de diversos biopolímeros, reforzando así los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia de bioingeniería.